Espíritu Santo, ministra a nuestros corazones. Que salgamos de este lugar renovados, cambiados y transformados por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Vámonos para Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Los niños pueden pasar a la escuela infantil. Los niños pueden pasar a la escuela infantil. Bien puedan. Pasen los niños a la escuela infantil. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. El tema que hoy vamos a ver se llama la distorsión de la gracia. La distorsión de la gracia. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Hoy, mis hermanitos, estoy terminando la serie de la gracia. Hoy es el tema número 13, pero grabé 3 temas más que se encuentran en el Face o en YouTube, que no los voy a dar en la iglesia, pero que usted puede verlos entonces en el internet. Son otros 3 temas que van a ayudar mucho. Uno de ellos son 3 puntos de la gracia, donde explico que la negación de la gracia es el legalismo. La distorsión de la gracia es el libertinaje. Y el deleite de la gracia es la libertad. Gálatas 5:13. Nosotros los cristianos debemos entender que nuestro Dios es un Dios de amor, pero nuestro Dios también es un Dios moral. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. Él es un Dios perdonador, pero también es un Dios que es santo. Porque muchas personitas se han centrado solamente en el atributo de Dios, que es amor, y es una gran verdad. Y se han olvidado del otro atributo. Y hay personitas en diferentes iglesias que viven una vida de corrupción. Y todo que porque Dios es amor, entonces que no va a pasar nada. Pero se les ha olvidado que Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Digan conmigo: la paga del pecado es la muerte. El pecado produce tanto muerte espiritual como también produce muerte física. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas de lo que debemos hacer con la gracia. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne o para el pecado, sino servíos unos a otros por amor a Dios. El apóstol Pablo nos enseña que venir a la gracia es venir a la libertad de la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento tenemos libertad de comer lo que nosotros queramos. En el Nuevo Testamento tenemos libertad de vestirnos como queremos, claro está, con el pudor y la prudencia. En el Nuevo Testamento estar en la gracia es una libertad, porque el Señor perdona nuestros pecados, pero también nos liberta del pecado. Amén. Eso es muy importante. Dios, cuando nos salva para darnos una libertad espiritual y que entremos en comunión con Dios. Y es necesario definir qué es la palabra libertad. Libertad para el cristiano es hacer la voluntad de Dios. Porque muchos piensan que libertad es hacer lo que quieren. Piensan que la libertad es vivir la vida como a ellos les provoca. Pero la libertad tiene que ver con hacer lo correcto. Por ejemplo, si usted honra a su padre y a su madre, ¿cómo se siente usted? Se siente bien, porque eso es libertad. Libertad es hacer lo correcto. Pero si alguien hace lo incorrecto, eso ya no es libertad, se llama libertinaje. Entonces hay gente que dice: sí, pastor, yo estoy mal, estoy en pecado, camino mal, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor y Dios es bueno, pero no para que usted sea malo. Dios es misericordioso, pero no para que usted haga lo que usted quiere. Porque hay muchas personitas que han dañado la gracia y la han distorsionado y la han llevado al extremo del libertinaje. A uno les gusta el extremo del legalismo y a otros les gusta el extremo del libertinaje. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos el equilibrio de la gracia, ni un extremo ni el otro extremo. Pero el otro extremo es el libertinaje, que es cuando las personas piensan que la gracia es como una licencia para pecar.
Hermanos, entiendan esto. La ley moral de Dios sigue vigente, la ley moral de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la ley moral de Dios es superior a la del Antiguo Testamento. Porque muchos piensan que porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, quedamos sin ley, y están equivocados. Porque en el Nuevo Testamento estamos bajo la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo hay más o menos 250 mandamientos que fueron dados por Cristo y los apóstoles. O sea que no estamos sin ley. Hay una ley escrita y hay una ley espiritual que es el Espíritu Santo, que te dirige y te muestra lo que es bueno y lo que es malo. La ley del Nuevo Testamento es superior a la del Antiguo Testamento, es más moral, el estándar es más grande. Un ejemplo, en la ley era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si alguien te pegaba un puño, ¿qué es lo más fácil? Devolver el puño. Así era la ley. Pero en la gracia dice, si te pegan el puño, entonces usted va a colocar la otra mejilla. En la ley, si a usted lo maldecían, usted también le devolvían maldición. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo dice, si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir. Si alguien te persigue y te ultraja, vas a orar por él y le vas a hacer un bien al que te hace un mal. ¿Ven que la ley se volvió más moral? Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles nos dieron un ejemplo de moralidad. Y la gracia no es para vivir como nosotros queramos. Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, que yo la llamo es Creciendo en Desgracia. Porque Creciendo en Gracia era con este loco de José de Jesús Miranda, que apareció varias veces en la noche en el programa, y un día dijo, yo soy el anticristo. Y luego en otro dijo, yo soy el Señor Jesucristo. ¿Y qué enseñaba este hombre? Enseñaba que cuando una persona peca, peca con el cuerpo, mas no con el espíritu. O sea, que si la persona va y comete un pecado, no hay problema. Que porque el cuerpo se contamina, pero que el espíritu es salvo. Y una vez hablé con un varón que estaba en ese grupo, tenía su esposa, pero tenía amantes. Y se le preguntó, hermano, pero usted está mal. No, yo estoy muy bien con Dios. Porque el que está pecando es mi cuerpo, pero mi espíritu es salvo. ¿Ustedes qué piensan de eso? Hermanos, la Biblia nos enseña que el pecado contamina todo el ser del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y por eso Pablo dice, para la venida de Cristo, guarden irreprensibles su espíritu, su alma y su cuerpo. Un solo pecado contamina todo el ser. Y entonces ellos enseñaban eso. Luego ese loco le dio un cáncer y se fue para el otro lado. Pero ahora siguió la esposa, y la esposa dice que es Jesucristo Lisbeth, que ella es Jesucristo. O sea, hermano, qué locuras. También hay otra doctrina que se llama la hipergracia, que ha destruido miles de iglesias en todo el mundo. La doctrina de la hipergracia es decir que la salvación no se pierde, pero en un mal sentido. Ellos enseñan que usted es salvo y no importa ya lo que haga, usted va a terminar siendo salvo. Entonces ellos dicen esto, dicen, como Cristo ya oró por nosotros, que nosotros no tenemos que orar. Que como Cristo ya ayunó por nosotros, no tenemos que ayunar. Que como Cristo se bautizó, nosotros no nos tenemos que bautizar. Que no tenemos que celebrar la Santa Cena. Que no tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que porque cuando nos convertimos a Cristo ya perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros, y que no hay que volverse a arrepentirse. Niegan el infierno y otras cosas. Entonces, mis hermanitos, la hipergracia evita que las personas busquen a Dios, que oren, que ayunen, que se congreguen, que busquen a Dios. Y es una doctrina falsa que ha destruido iglesias. Y a los que están en esa doctrina, cuando yo he hablado con personas que creen esas cosas, yo les digo, hermano, entonces no vuelva a comer, porque es que Cristo ya comió por usted. Hermano, no se vuelva a bañar, porque es que el Señor Jesucristo ya se bañó pues por usted. Es que es ilógico, hermanos. La Biblia es muy clara en cuanto a las acciones de fe o los principios de fe para crecimiento espiritual. Y muchas de estas sectas menosprecian el Antiguo Testamento. Y quiero decirles que el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. La diferencia es en las interpretaciones, que usted tiene que aprender a entrelazar el Antiguo con el Nuevo. El Antiguo es la promesa, el Nuevo es el cumplimiento, se entrelazan. El Antiguo es la sombra, el Nuevo es la realidad.
Entonces usted tiene que aprender a entrelazar correctamente el Antiguo Testamento con el Nuevo. Eso es todo. Pero la Biblia es palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis creo que es 22:22. Toda es palabra del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Comienza con pecados de inmoralidad sexual, idolatría, hechizaría, pecados que tienen que ver con la fe, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo eso tiene que ver también con el carácter y con otras cosas. Homicidios, borracheras, orgías, que tienen que ver con vicios y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren lo que dice Pablo a la iglesia. Pablo está diciendo: el que practica el pecado no se va para el cielo. Y si no se va para el cielo, ¿para dónde se va? Para el infierno. Como decía un hermanito: pastor, se van para la paz y la mocha. Y eso es cierto, hermanos. La Biblia dice que el cristiano peca, pero el cristiano no practica el pecado. Y quiero hacer la diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Pecar qué es? Que usted, dentro de usted, tiene una naturaleza pecaminosa, pero usted también tiene la naturaleza del Espíritu Santo en usted, el fruto del Espíritu Santo, y luchan entre sí. Y el cristiano no quiere pecar, pero de repente pecó. Le resultó una ira, dijo una palabra que no debía decir, maltrató a alguien. Eso es pecado. Pero luego: Señor, yo no quiero esto, Señor, perdóneme. Va y busca a la persona y pide perdón. Eso es pecar. Pero ¿qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es cuando la persona lo hace y no se arrepiente, y no se vuelve a Dios y no se aparta al pecado. Eso es practicar el pecado. Y en las iglesias cristianas hay personas que se habitúan a los pecados. Entonces viven en tremendos pecados y piensan que no va a pasar nada, que porque están en la gracia. Pero la paga del pecado sigue siendo la muerte. Eso está establecido ahí en la palabra. Por lo tanto, mi hermanito, usted tiene que cuidar su vida. No puede estar practicando el pecado. Pongo un ejemplo. El cristiano va caminando y de repente se cae en un charco, en un hueco. Cayó, no estaba buscando eso. Pero la persona que practica el pecado se tira en el hueco. Si usted cae, el ángel lo levanta. Pero si usted se tira, el ángel lo deja caído. Por eso, mi hermanito, no practique el pecado, porque pecado es sinónimo de consecuencias. Pecado es consecuencias. Y cuando las personas pecan, luego les van a venir consecuencias que dicen: ay, ¿por qué hice lo que hice? Ay, lo que me vino, Dios mío, porque pecado es consecuencia. Entonces, mis hermanitos, encontramos hoy en día congregaciones donde el pastor se va a rumbear con las ovejas, se va a tomar licor con las ovejas. Pastores que le dicen al pueblo, a los jóvenes: tranquilo, si ustedes tienen novia, se pueden acostar con ella y tranquilos que nada va a pasar, tranquilos. Ahí van a probar a ver si son compatibles para que se casen. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fornicación. Que la fornicación es el pecado de las personas solteras, hermano. Hay iglesias donde las reuniones de jóvenes hoy en día las están teniendo en discotecas. La reunión de jóvenes en discotecas. O líderes de alabanza, donde se va el pianista, el guitarrista y todos. El fin de semana se van a rumbear, toman licor, están fornicando, y el domingo vienen al púlpito a ministrar al Señor. Y hay una frase que dice: mejor es la necesidad que el hombre equivocado. Y en muchas partes están haciendo eso. ¿Pero por qué? Porque el pastor es el que lo permite. Miren, hermanos, el pastor es una puerta abierta a bendición en la iglesia, o el pastor es una puerta abierta para que entre maldición en una iglesia. Y el Señor, por su palabra, quiere que nosotros nos cuidemos, porque el que practica el pecado, hermano, no heredará el reino de Dios. Había un hermanito de una iglesia que era casado y se consiguió un amante y la invitó a un cañaduzal.
y estaba teniendo la relación con la mujer y le dio un infarto. ¿Para dónde se fue el hermanito? ¿Para el cielo? Estaba practicando el pecado, se perdió su alma, porque está en la práctica del pecado. Tal vez Dios le habló muchas veces, le dio oportunidades, porque Dios siempre obra así, da oportunidades, le habla a la persona y es paciente. Pero mire, no quiso atender y le vino la pelona, estiró las patas y allá quedó el hermanito. Porque el que dice, pecaré hoy y me arrepentiré mañana, de pronto el cielo no deja que llegue el mañana. Por eso el cristiano no vive premeditando el pecado. El cristiano peca, pero de una forma inocente, no lo busca. Pero en algún momento, en alguna área o debilidad, flaqueó. Pero como es de Dios, el mismo va: Señor, perdóname, tú sabes que yo no amo esto, yo no quiero esto en mi vida, porque el Espíritu Santo lo redarguye y lo ayuda a crecer y a cambiar. Amén. Quien practica el pecado, hermanos, Pablo dice, no va para el cielo. Y se lo está escribiendo a la iglesia. Se lo está escribiendo a la iglesia de los Gálatas. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, digan, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Cuando el Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis, no le está hablando a la congregación, sino que le envía la carta al pastor. Y en esta carta Dios le dice al pastor: usted está tolerando que esa mujer que dice ser profetiza engañe a los hijos de Dios, y los está haciendo que cometan inmoralidades sexuales y que vayan a practicar o se mezclen con prácticas de idolatría, y tú lo estás tolerando. Hermanos, los pastores tenemos una responsabilidad ante Dios, porque Hebreos 13:17 dice: sométasen a sus pastores, porque van a dar cuentas por sus almas. Hermano, yo tengo que dar cuentas por usted. Y por eso, mi hermanito, hay verdades que yo no quisiera decir, pero las debo decir. Así la gente se ponga brava conmigo, así la gente no me vuelva a hablar, así digan que el pastor Fernando Montes es muy fanático, pero yo quiero enseñar la palabra de Dios en amor. Amén. Y ustedes saben que aquí en la iglesia tratamos de mantener un equilibrio, hermanos. Les hablo la verdad, pero con amor. Pero me toca corregir, porque esa es mi responsabilidad. Y si yo me doy cuenta que un hermano está estafando a alguien, yo tengo que llamarlo: venga, hermanito, para acá, venga. ¿Qué está pasando? Eso no está bien. Usted es un hijo de Dios, hermano. Pídale perdón a Dios y ya no más. Cambie eso. Pague sus deudas, no vuelva a hacer eso. Esa es mi responsabilidad, corregir, porque no se puede permitir que en una iglesia se llene de pecado. Amén. Amén. Eso es muy importante, el no tolerar, sino hablar la verdad en amor por el bien de las personas. Muchos están distorsionando la gracia de Dios, pensando que Dios puede perdonar todo lo malo que están premeditando hacer. Algunos enseñan: la sangre de Cristo cubre el pecado pasado, el presente y el futuro. ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierto o no? No. Es cierto. La sangre de Cristo perdonó tu pasado, está para lavarte si pecas en el presente, te arrepientes, Dios te lava, pero ¿estará para lavar los pecados que usted está premeditando hacer? Por ejemplo, llega el varón y tiene un amante. Llega a la parroquia y dice: ay, padrecito, padrecito, me acuso por mi culpa, de mi grandísima culpa. Tengo un amante. Te absuelvo de tus pecados, vete y no peques más. 5 Ave Marías, 4 rosarios. Y allá se va a rezar las Ave Marías y el rosario cuando el amante lo está esperando en el atrio. ¿Eso está bien, hermanos? No está bien. Ahorita, una cosa es la gente del mundo que no conoce a Dios, hermano. Pues ellos viven así porque no conocen a Dios. Pero es que estamos hablando de nosotros, que ya tenemos el conocimiento de la verdad. No podemos vivir igual que el mundo. Y todos, cuando estuvimos en el mundo, hermano, tenemos muchas cosas de las que nos arrepentimos y nos avergonzamos, ¿o no? Todos. Pero si venimos a Cristo, es para una vida nueva, no es para seguir en el mismo pecado. Eso es muy importante comprenderlo. La gracia
es para que seas libre del pecado y puedas vivir para Dios. Pero no puedes estar premeditando el pecado. Que vienes a la iglesia y le dices por la mañana: Señor, perdóname, porque esta semana he tomado licor, Señor, he estado rumbeando, perdóname. Cuando usted ese mismo día sabe que por la noche se va a rumbear, ¿será que Dios le perdonó? No le perdonó. ¿Por qué? Porque es que usted ya tiene premeditado el pecado, o sea, no se arrepintió. El pecado que Dios perdona es cuando usted dice: Señor, perdóname, Padre, no lo hago más. Mire que la decisión de la persona es no cometerlo más. Aunque lo vuelva a hacer, no estaba premeditando hacerlo otra vez. Y cuando la persona llega con la decisión de apartarse del pecado, Dios le perdona, Dios lo limpia y Dios lo fortalece para que pueda tener una vida nueva. Judas, versículos 3 y 4. Libro de Judas, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 dice, leámoslo del 4 y 5, perdón, 4 y 5. Judas, versículos 4 y 5. Y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Diga conmigo esa frase: que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Que hay falsos maestros de la palabra, que le dicen a la gente que no hay problema en pecar, que tranquilos, que la sangre de Cristo los lava, que una canita de vez en cuando al aire no es ningún pecado. Esos son falsos maestros. O personas que encubiertamente llegan dentro de la iglesia y comienzan a decirte cosas para dañar tu moralidad. Vamos a rumbear hoy. No, hermano, yo hace ya 3 años que yo ya no soy de mundo. No, pero tampoco tan fanático. Es que el pastor Montes es muy exagerado. Y mira, además está ya viejo. Mira lo canoso que está. Y comienzan a decir cosas, y a veces los cristianos comienzan a ceder. Aquí tuvimos un varón que vino como de 24 años. Y resulta que iba y se sentaba al lado de las hermanas más jóvenes. Y sin conocerlas les ponía la mano aquí, en el muslo. Y así: ¿qué le pasa? Y, tranquila, ¿qué pasa? Eso no es nada. Y lo hizo con varias. Me contaron, yo mismo le dije: venga, hermano, usted viene de otra iglesia, usted dice que es cristiano, respeta el amor, eso no se hace, arrepientas, hermano. Ah, bueno, pastor, lo siguió haciendo. Otra vez: venga, pero ya fui más serio, hermano, qué pena. Debes respetar. Aquí eres bienvenido a la casa de Dios, pero no para hacer daño. Bueno, pastor, no lo hago más. Y lo volvió a hacer. Lo siguió haciendo. Y ya lo volví a llamar. Y le dije: hermano, se me va a la iglesia. Aquí no lo recibo más. Me respeta a las hermanas de la iglesia. Arrepientas, hermano, porque así no es. Y el hombre se fue. Porque hay personitas que llegan a ¿qué? ¿A qué venía él? No venía a buscar a Cristo, ni a entregarse a Cristo, ni a arrepentirse. Dios le está dando la oportunidad, pero él venía a ver era qué mujer le daba papaya para... Porque ustedes saben que al diablo le gustan mucho las frutas, pero la que más le gusta es la papaya. Y a quien le da papaya, venga para acá. Hermanos, gente que entra encubiertamente para tratar de dañar la moralidad de los cristianos. A mí me han invitado a fiestas, a parrandas. A mí me han invitado a tomar licor. Me han invitado a cometer inmoralidades. Y yo ¿qué he dicho? Qué pena, yo soy de Cristo. Yo ya no vivo para el pecado. Pero no, qué pena, yo soy de Dios. Si usted quiere hacerlo, hágalo usted, pero yo no, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Dios me limpió y me purificó, y ahora le pertenezco a Él. Y a todos los cristianos les van a venir ofrecimientos, porque el diablo les va a tirar siempre el anzuelo con la carnada. ¿Y sabe qué es la carnada? Es con lo que más te produce tentación. Y ustedes saben que cuando se tira el anzuelo al río, al mar, le pone una carnada para cierto tipo de peces. Entonces el diablo escoge una carnada, la que le agrada a usted, porque él conoce las debilidades de cada uno. Y entonces el que pesca hace así, y la carnada se mueve por debajo así, y de repente el pez por allá ve y arranca a correr sin saber
que detrás de la carnada está el anzuelo, que una vez lo enganche no podrá escapar. Y entonces le jalan el anzuelo con la carnada y el pez se desespera y no sabe lo que hay ahí. Y de repente mordió la carnada y se encontró que quedó enganchado. Sintió el dolor y trató de zafarse y más se enganchó. ¿Y qué hace el pescador? Sin ninguna misericordia saca el pescado, lo quita ahí y lo tira ahí. ¿O no es así? Y así hace el diablo. Tome, venga para acá y tome para acá. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Por eso, hermanitos, el pecado siempre es sinónimo de consecuencias. Desde los días del apóstol Pablo comenzaron a distorsionar la gracia de Dios, algunos por ignorancia, otros por maldad, otros porque vivían en pecado. Comenzaron a vivir una vida tibia, una vida libertina. Romanos 5:20, Romanos capítulo 5, versículo 20. Yo hace tiempos iba a una congregación cuando era una oveja y había un hermanito que llegaba a la iglesia, levantaba las manos, adoraba a Dios. Estaba en la iglesia en todo. Casado el hombre. Cuando un día mataron al hermano. ¿Cómo? ¿Qué lo mataron? ¿Saben dónde estaba? Visitando al amante en Pereira. Y allá el diablo le pegó el tiro de gracia. Mis hermanitos, ser cristianos aquí en la iglesia es muy fácil, pero es afuera donde usted tiene que ser verdaderamente cristiano. Aquí miren, vean, hay alas, mantos blancos resplandecientes. Aquí todos somos querubines. Pero cuando estamos afuera, hermano, allá es donde se debe manifestar el cristianismo. Porque si usted sale de la iglesia y se va para el trabajo a contar chistes verdes, a escuchar los chistes de la nena Jiménez, creo que se llama, hermano, usted está mal. Acuérdense que usted es un hijo de Dios. Romanos 5:20 dice lo siguiente, 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Digan, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, en los tiempos de Pablo malinterpretaron esa cita bíblica. Y muchos cristianos dicen, Pablo dijo que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Entonces vamos a pecar más para que la gracia venga. Entre más pequemos, más oportunidad le damos a la sangre de Cristo para perdonarnos. ¿Qué piensan de eso? Eso es una falsa doctrina. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Si usted lee todo el contexto, Pablo está hablando. Antes de conocer a Cristo, vivíamos sin Dios y sin ley. Pero cuando la ley de Dios vino al apóstol Pablo, él dice, se dio cuenta que la codicia era pecado y se despertó la codicia. Y cuando estaba en su pecado, la gracia vino, lo perdonó y lo liberó. Y a partir de ese momento, hermano, la gracia sobreabundó sobre su pecado. Entonces la gracia sobreabunda para aquellos que no conocen a Dios y se acercan a Cristo. Perdón y cambio de vida. Pero para el cristiano, hermano, la gracia sobreabunda si vive para Cristo. Si reconoce sus faltas humildemente, si se acerca al Señor y pide perdón por sus pecados, ahí va a estar la gracia. Pero la gracia no está para estar limpiando, hermanos, los pecados premeditados. Lo que la gente quiere hacer en su maldad. Una vez le prediqué a un hombre que estaba engañado, también con amante. Y él me decía, pastor, pero es que estoy pecando con mi cuerpo. Lo que les dije ahorita, pero mi espíritu está bien. Y le he hablado a personas que están engañadas, hermano, pensando que están bien cuando están mal. Entonces sus conciencias están entenebrecidas y no pueden entender lo que se les viene más adelante. Y lo que están haciendo es acumular juicio para el día del juicio. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, no lo leamos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Se nos dice, Pablo le dice a los cristianos, no se engañen a ustedes mismos, no erréis, porque los injustos no heredarán el reino de Dios, ni adúlteros, ni fornicarios, ni homosexuales. ¿Ustedes sabían que hay iglesias cristianas que ya aceptan la homosexualidad? En Estados Unidos, la iglesia presbiteriana aceptó homosexuales al ministerio. Y entonces ellos van, estudian teología y mandan a la pareja de homosexuales a pastorear una iglesia. Lo que Dios llama abominable, ellos lo santifican.
Le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. La homosexualidad para Dios es una abominación. ¿Qué opina Dios de la homosexualidad? De los homosexuales, los ama. Y en la iglesia están bienvenidos, porque la iglesia es para ellos, pero no su pecado. Pero que del pecado no se preocupen, porque Cristo se encarga de él. Dios los cambia, que vengan a la iglesia y que la palabra de Dios los transforme y les dé una nueva vida, hermanos. Esa es la iglesia del Señor vivo. Pero ya que la iglesia misma esté aceptando el pecado, hay iglesias en algunos países que tienen inclusive hasta salas para fumadores. ¿Qué les parece eso? Usted llega a la iglesia, se escucha el culto y en la mitad del culto se desespera y sale para el salón de los fumadores. ¿Fumar es pecado? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Fumar es pecado? Recuerden que el pecado trae siempre consecuencias. Entonces mire, ¿cuáles son las consecuencias de fumar? Cánceres. Y yo he visto gente con unos cánceres. Una vez, hermano, tuve que ir a orar por alguien sin rostro. Unos cánceres terribles. Les da cáncer de encía, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de pulmones, les da hipo, les daña los dientes, les daña las encías, les produce infecciones, afecta a los que están alrededor. Por eso el cigarrillo es pecado. Ahorita yo no condeno a hermanos y hermanas que fuman, no. Pero sí les digo, mi hermanita, por favor, ora a Dios, porque Dios te quiere liberar del cigarrillo. Porque una vez me encontré una fumando y cuando me vio casi se traga el pucho. ¡Oh! Casi lo tragas, en serio. Del susto tan tremendo. Hay gente que llega a Cristo y tiene luchas, pero Dios te va a ayudar y te va a libertar. Pero no ames el pecado, no busques el pecado. Había un hermanito que venía a la iglesia muy fiel, diezmaba, ofrendaba, no se perdía culto, pero se emborrachaba todos los jueves. Porque los jueves se iba a ver con los hermanos y entonces siempre el aguardientico y el ron y terminaba borracho. Y un día me invitaron a recogerlo. Miren qué invitación, vamos. Entonces, cuando llegamos por el hermano, él llegó al carro danzando, llegó así. Aleluya, llegó así. Y el hombre cuando se sube al carro y me vio, ay hermanos, se le fue la borrachera. Ni guayabo le dio. Se puso así, se sentó, se puso avergonzado y dijo, pastor, qué pena. Y yo, tranquilo hermanito, que yo no lo he venido a juzgar. Pero hermanos, esa no es la vida cristiana. Mira, Dios esto y esto. Bueno, debemos romper con el hábito del pecado para vivir para el Señor. No os engañéis. Porque muchos piensan que ya no estamos bajo la ley, entonces podemos pecar. Y les dije ahorita, en la gracia hay más de 250 mandamientos, que son muy claros, que debemos obedecer. Todo pecado premeditado trae serias consecuencias. Vamos a leer Segunda de Pedro 2:17. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 17 y el 18 dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, 17 y 18 dice. Está hablando de los falsos maestros y dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Digan esta palabra: seducen con concupiscencia de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué está diciendo? Los falsos maestros o los falsos cristianos, ¿qué hacen? Tratan de hacer que personas que escaparon del pecado vuelvan al pecado. Hermanito, pero vean, nadie nos da aquí. Tómese un aguardientico, uno. Hermano, no, gracias. Yo hace 12 años dejé el licor. No, pero tampoco tan fanático. No, hermano. ¿Usted quiere que yo vaya a la iglesia? Tómese uno. Hermano, hermano, no, vea. Eso nadie se da cuenta. Tómese uno nomás. Bueno, uno. En el nombre del Padre.
tomó uno, tómese el otro, uno más. Si no le hizo daño uno, dos tampoco, hermano. Además, uno al año no hace daño. Uno al mes, qué rico es. Y uno al día, qué alegría. Tómate el otro. Bueno, venga, todo. En el nombre le digo, pues ya se tomó todo. Tome la botella, hermano, pues eso no es la vida. Y hacen que hermanitos retrocedan al mundo. Yo conozco el testimonio de un hermano. Dios lo sacó de una vida de alcoholismo terrible. Y por 7 años estuvo libre del alcoholismo. Y un día, no sé si fue un cumpleaños o unos 15, le ofrecieron uno. Y él, que siempre había dicho que no, ese día dijo que sí. Y se lo tomó y volvió al alcoholismo peor que antes. Perdió lo que había ganado en Cristo. Y volvió otra vez al alcoholismo y me dio mucho pesar, hermanos. Porque el cristiano no debe abrir puertas. No se les olvide en su mente el ejemplo del anzuelo. El diablo te quiere cazar. Por eso usted tiene que aprender a decir no. Y hay gente que le gusta eso, incitar a los cristianos a que pequen. Ay, hijita, acompáñeme donde Brujilda. Mamá, la brujería es pecado. No, vamos y usted se queda en la sala. Acompáñenme, no más. Camine, vamos donde Gregorio Hernández. O llamemos a Walter Mercado para que nos dé mercado. Y entonces, mis hermanitos, el cristiano se va a acompañar a la mamá, se va a acompañar al familiar donde Brujilda. Y se queda ahí en la sala. Y comienza a escuchar que le leen la mano a la mamá y le entra la curiosidad. Venga y léame a mí también. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Ay, ¿cómo le ha ido en el negocio? No, pues más o menos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. No, vea, ¿sabe por qué le ha ido mal? Porque usted no ha hecho unos rieguitos aquí en el negocio. Déjeme, yo le traigo unas aguas bien para que echemos aquí. ¿A qué le va bien? Ay, no, ¿qué tal? Porque eso no le agrada a Dios. Es brujería. No, ¿cuál brujería? Son unas aguas nomás. Y comienzan a seducir y los cristianos comienzan a caer en trampas. Y meten la brujería y luego, hermano, les viene, es un quebrantamiento en sus vidas. Hacen que los cristianos vuelvan a fiestas, a fumar, a contar chistes verdes. Es más, hay predicadores que han llegado a decir esto: si usted es cristiano y se suicida, se va para el cielo. ¿Qué les parece esa? Que se van para el cielo. ¿Se van para el cielo? La mayoría de los que se suicidan no tienen tiempo de arrepentirse. Se tiran de un puente. Se le tiran a un camión. Se cuelgan de una soga. O se pegan un tiro. Diferente es cuando una persona trata de suicidarse y no alcanza a hacerlo. O cuando se toma un veneno y, por ejemplo, se demora 1 hora en actuar pues el veneno. Y de repente comienza a sentir los cólicos y los dolores y arranca. Ay, ¿yo qué hice? Ay, Señor, perdóname. Puede clamar y puede alcanzar mi misericordia. Pero es que la mayoría de los que se suicidan no tienen tiempo de arrepentirse, hermanos. Se van para el infierno. Imagínense un pastor diciéndole a la iglesia: hermanitos, tranquilos. Si alguna vez alguno de ustedes se quita la vida, se va para el cielo. O sea que ya hay que llegar al cielo por el suicidio, no por Cristo. Cuando usted decide o alguien quitarse la vida, está tomando el lugar de Dios. Porque dice la Biblia que Dios conoce el día de nuestra muerte. Y el día que se llegó tu hora, el momento, Dios simplemente recoge tu alma. Por el medio que Él quiera. Pero la vida solamente la puede quitar Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Entonces un pastor dice eso y en la iglesia de pronto hay gente endeudada, hay gente que está triste, tiene un problema familiar impresionante, está que se enloquece y dice: no, yo me voy para el cielo más bien, y tome, y se va para el otro lado. Hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza. Vámonos para Romanos 6. Romanos 6, todo el capítulo es el capítulo del pecado y cómo corregir la distorsión de la gracia. Romanos 6. Resulta de que en Roma muchos de los cristianos malinterpretaron a Pablo y decían: no, podemos pecar para que la gracia abunde. No, podemos pecar para que la sangre de Cristo nos limpie, porque la gracia está ahí. Pero mire qué dice Pablo, Romanos 6:1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Saben qué es perseverar? Es quedarse atrapado en el pecado.
es persistir en el pecado. Lo que Pablo está diciendo es, ¿nos quedaremos otra vez en el pecado para que la gracia abunde? ¿Usted qué piensa? Pablo responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos de nuevo en él? Pablo está diciendo enérgicamente, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo piensan ustedes que es esa distorsión de que piensan que pueden estar pecando para que la gracia abunde? Él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando usted aceptó a Cristo, el Señor le perdonó sus pecados, pero también el Señor le dio a la yugular al viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es la naturaleza pecaminosa que está dentro de todos los seres humanos, que le lleva a hacer lo malo, que está lleno de concupiscencias, deseos malignos. Y cuando usted se convierte a Cristo, ¿sabe qué hace Cristo? Mata a ese viejo hombre, le pega en la yugular, le da en la raíz. En otras palabras, usted es un muerto viviente. Usted murió al pecado, pero vive para Dios. Amén. ¿Y qué dice Pablo? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Quien practica el pecado y vive para él, termina en el infierno. Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted se convierte a Cristo, usted muere al pecado, al viejo hombre, y ese viejo hombre hay que sepultarlo. ¿Y sabe qué representan las aguas del bautismo? Representan un cementerio. Cuando usted va a bautizarse, usted va para un cementerio, porque ese viejo hombre está encima de usted, lo domina y lo controla. Y es simbólicamente, cuando usted entra a las aguas, usted está diciendo, yo he muerto con Cristo, y ahora como he muerto con Cristo, voy a ser sepultado con Cristo. Y cuando usted se mete debajo de las aguas, es un símbolo de que ese viejo hombre está siendo sepultado, que se está quedando allá abajo. Y cuando usted sale de las aguas, es un símbolo de que usted está resucitando con Cristo, una vida nueva. Pero muchos que se bautizan y salen del agua, salen con el viejo hombre chilingueado. Sale allá aferrado del cuello. No lo sueltan, no lo dejan. Como decía Martín Lutero, el gran reformador, él dijo esta frase: yo bauticé el hombre viejo en las aguas del bautismo, pero luego descubrí que ese desgraciado sabía nadar. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza pecaminosa quiere revivir, el hombre viejo quiere resucitar, y por eso de vez en cuando te van a brotar a ti unos deseos y unos pensamientos que usted dice, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Quién es? Es el hombre viejo, aruñando allá, tratando de revivir. ¿Y cómo tiene que mantenerlo usted? Crucificado. Amén. Qué pena, papito, usted está muerto. Un cigarrillito, no gracias, estoy muerto. Vamos para el prostíbulo, estoy muerto. Si usted va a una sala de velación y ve el cuerpo ahí, y usted abre el ataúd y le pega un pellizco, ¿será que el muerto dice ¡ah! ¿Cierto que no? Porque está muerto. Pepito, levántate, tengo $1 millón para ti. Pepito, nada, ni respira. Mira que tengo una mujer morena que te está esperando. Pepito, vamos. Y Pepito dice, porque está muerto. ¿Y qué dice el Señor? Que nosotros nos debemos considerar muertos al pecado. Amén. Ofrecimientos se tiran, pero cada vez que lleguen, di, estoy muerto al pecado. Amén. Estoy muerto. Y si algo ha resucitado, vaya y entiérrelo rápidamente otra vez, porque se trata de salir y usted tiene que volverlo a sepultar. Amén. Eso es claro. Sigamos aquí. Versículos. Leamos Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3.
Y dice así, 4:3 dice, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Escuchen, hermanos, la voluntad de Dios es que usted se santifique. ¿Sabe qué es la santidad? Es una vida nueva, que usted ya no vive como vive antes. Santidad no tiene que ver nada con perfección. Santidad es acercarme a Dios para que Dios me cambie. Eso es santidad. Entonces dice que se aparten de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Inmoralidad sexual. Por ejemplo, llega a la iglesia una parejita que viven hace 4 años y no se han casado. Están en fornicación. ¿Qué tengo que hacer yo como pastor? Papito, tranquilo, no hay problema. Tengo que hablarle. Papito, venga, si hay problema. Usted tiene que casarse. Mire, ya lleva 4 años, tiene un hijo. Dignifique ese hogar por medio del matrimonio. Cásese. Honre a esa mujer para que corte con la fornicación. Y los que tienen temor de Dios, lo hemos visto muchas veces, comienzan rápido a hacer papeles y en menos de 1 año ya se han casado. Qué lindo, porque aman a Dios. Pero hay otros hermanos que, mejor dicho, el hombre viejo los tiene dominados. Una vez se fue una hermana de la iglesia que porque yo predicaba de la fornicación. Pero resulta que ella estuvo 9 años en la iglesia y yo le decía, hermanita, organice su vida. Ay, sí, pastor, más adelante. A los 6 meses, mi hermanita, mira que tú, pastor, luego voy a organizar. 9 años. Y se fue más bien que porque yo hablaba de la fornicación. Cuando alguien llega en ese estado, se les dice, cásense. Pastor, pero es que yo no me veo casado con ella. Entonces, ¿qué hace con ella? Porque juega con los sentimientos de ella. Ella viene enamorada y usted no quiere nada con esa mujer. No juegue con los sentimientos de esa mujer. Entonces, corte la relación. Si usted es de Dios, se guarda de Dios hasta que Dios, entonces, provea la mujer para su vida, pero no haga eso. Pero deben casarse. Y yo sí les digo, mis hermanitos, vean, les amo mucho, ustedes son una bendición. Pero si la muerte les sorprende así, ustedes se van a perder. Porque están practicando la fornicación. Arrepiéntanse. Ya conocen a Cristo. Ya llevan 1 año, 2 años viniendo a la iglesia. Organicen su vida. Organícenla por el temor de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si usted robaba, hermano, no robe más. No robe más. Si usted vivía en mentiras de día y de noche, no mienta más. Sepulte al viejo hombre. No lo deje chiringueado ahí. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Que lo estamos viendo un repasito por encimita. Romanos 6. El versículo del 5 al 7. Dice así. Romanos 6 del 5 al 7 dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Digan conmigo, mi viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí ve que usted es un muerto viviente? Muerto al mundo y al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Qué bendición. Usted es el pez que nada en contra de la corriente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ay, es que donde Brujilda me sanó una llaga. Camine, vamos para donde Brujilda. Y todo el mundo se va en fila. No, usted es el pez vivo que nada en contra de la corriente. Que todo el mundo hace eso, pero usted no lo hace. ¿Por qué? Porque usted tiene el temor de Dios. Porque usted está vivo para Dios, pero muerto para el pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted vaya por la calle, diga, soy un muerto. Estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Y cuando vengan los mensajes de Satanás, cuando el diablo te envíe cosas, tú mismo vas a decir, qué pena, papito, pero yo estoy muerto. Conmigo no tienes poder. Mira, hermano, la gracia te mató al pecado. La ley produce pecado, la gracia te mató al pecado. Y tu cuerpo que antes usabas para la maldad, ahora lo vas a usar para el bien. Pasemos al versículo 15 al 18. Mire qué dice, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo repito.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué nos dice el Señor? A quien usted obedezca va a ser esclavo de eso. Si usted obedece al pecado, termina un esclavo del pecado. ¿Cómo terminaron muchos con la drogadicción? Comienzan con el cigarrillo, luego pasan con el marihuano y suben a Marta y bajan 4 veces al día. Y después viene ya el popper, el éxtasis y otras drogas, y terminó esclavizado, que ya no es capaz, porque se comenzó a obedecer al pecado, y entonces el pecado terminó gobernándolo. ¿Cuántos alcohólicos? Aquí una vez estuvimos trayendo muchas personas alcoholizadas del Parque Caldas y de otras partes, y venían aquí a los cultos, y los atendíamos, se les predicaba la palabra, pero ellos ¿qué hacían? Se les daba ropa nueva y él mismo a venderla para comprar chirrinchi. Pero ellos un día comenzaron como, no, uno solo al día para el frío, y terminaron esclavos del pecado. Por eso dice, si usted se somete al pecado, el pecado termina controlándolo. Pero si usted se somete a la justicia y a Cristo, entonces usted va a vivir, hermano, en libertad en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, o sea, a la gracia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, usted ya no tiene por qué obedecer el pecado. Usted ya no tiene que hacer lo que el cuerpo le dicta, porque ahorita usted tiene un Señor que lo domina. Versículo 19 al 23. 19 al 23 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Mire lo que dice Pablo, dice: usted antes prestaba el cuerpo para la inmundicia. Vámonos para el prostíbulo, camine, vamos para el prostíbulo. Camine, fumémonos un cacho de marihuana, vamos por el cacho de marihuana. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a hacer daño, hagamos daño, vamos a robar. Se prestaba el cuerpo para lo malo. Dice, ahora presten su cuerpo, ya que están en Cristo, para la justicia. O sea, congréguese, ayune, ore. Que hay una vigilia, vamos para la vigilia. Que hay oración, vamos a la oración. Que hay culto, qué bendición. Vamos a ayunar. Ay, no, tampoco hasta allá, pastor. Porque el ayuno le da duro al hombre viejo. ¿Sabían eso? Por eso cuando se ayuna, se alborota al hombre viejo y le da dolor de cabeza. Usted comienza a ayunar por primera vez y le da náuseas. Deje que vomite el hombre viejo, déjelo que vomite, pero no ceda. Usted está ayunando y el hombre viejo le pasa visiones. Usted ve pollos que pasan por aquí, los frijoles de la mamá que está en Bogotá, y usted lo siente. Es el hombre viejo alborotado que quiere revivir. Y en medio del ayuno el hombre viejo está alborotado. Mátelo. Tenga disciplinas espirituales. Su cuerpo úselo para buscar a Dios. Vea, antes para parrandear usted se iba toda una noche, ¿sí o no? Y allá tire paso y baile toda una noche. Es más, tenían que apagar la música y echarlo para que saliera. Y usted no decía nada. Pero viene a un culto que es de 1:30, y a la 1:30 les comienza un tic. Con 1:30. Someta al hombre viejo. Y a qué pena, papito, no le va a mostrar la hora. Y ya. Y voy a terminar el culto, aleluya. Así es. A muchos se les duerme el hombre viejo aquí en la iglesia. Entonces muchos comienzan a llamarme desde la silla. Y yo le digo, hermano, yo no puedo ir porque estoy predicando. Otros comienzan a despedirse. Mentira, mis hermanitos, que yo entiendo que cuando se duermen, tranquilo, que no es el hombre viejo, es usted.
porque sé que muchos tienen trabajos muy extenuantes y vienen cansaditos, pero es una bendición que venga a la iglesia aunque se duerman, de verdad. Porque su espíritu está recibiendo bendición de parte de Dios. Porque hay gente que me dice, pastor, pero es que yo voy y me duermo. No importa, vaya, que la iglesia es un lugar de reposo. Claro, usted llega y se relaja, escucha pues la palabra, tranquilo hermanito, pero venga a la iglesia, y eso los hace ser fieles en el Señor. Porque hay pastores que ¿qué hacen? Regañan. Vinieron a dormirse aquí, entonces ¿para qué vienen? No, ¿cómo se le ocurre? Si la gente está cansada, está agotada o no pasa. O gente enferma, toman medicamentos psiquiátricos que producen, hermano, sueño. Uno tiene que comprender eso. Y esa es la gracia, que aunque se durmió, allá el Espíritu Santo lo está ministrando, porque Él hizo el esfuerzo de venir a la iglesia. ¡Qué bendición! Es una bendición. Ya va a terminar. Ustedes saben que cuando el pastor dice ya va a terminar, falta media hora. Ya va a terminar. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. ¿Qué le dejó el pecado a usted? Deudas. Le dejó, hermanos, hijos regados. ¿Qué le dejó? Problemas, porque eso es lo que deja el pecado. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene dos caminos: la libertad en Cristo y la vida eterna, o la muerte espiritual por vivir en el pecado. ¿Quién decide? Usted. Usted tiene un libre albedrío y usted puede decidir hacer lo bueno o lo malo. Yo como pastor puedo decidir hacer lo bueno o lo malo, pero Dios, que me ha dicho, si escoges lo malo, vas a recibir consecuencias fuertes. Pero si escoges la justicia y mi voluntad, yo te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a sustentar. Y terminarás en la vida eterna. Amén. Algo que me gustó de mi madre antes de partir los últimos días, es que mi madre estaba muy entregadita a la iglesia. Y los miércoles, aunque lloviera cualquier cosa, aquí estaba sentada en la iglesia. Y se iba a pie hasta la casa, solita, pasando por zonas a veces un poco peligrosas. Pero estaba, ¿qué? Dedicada al Señor. No dejaba que ese cuerpo la controlara, sino que aquí estaba. Y yo me alegraba siempre al ver a mi madrecita. Qué bueno cuando una persona se dedica a Dios. No le importa el cansancio, si llueve, si no llueve, está en la casa de Dios, quieren honrar a Dios, quieren servir a Dios. Cuando se enojaba, venía, mi hijo, me enojé. Y yo, madre, pero, ay, sí, mijito, no. Señor, ay, que me perdone el Señor. Se arrepentía. Qué bueno cuando una persona tiene sensibilidad a Dios, que reconoce su humanidad, que sabe que necesita de Dios. Y eso significa pobres en espíritu, que son bienaventurados. Son los que reconocen su necesidad espiritual. Y nosotros siempre debemos reconocer que necesitamos a Dios. La gracia de Dios a cada momento. En el nombre de Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este día, Señor, que nos permites estar delante de tu presencia y poder escuchar tu palabra. Tu palabra es la verdad absoluta en este mundo. Y nosotros hemos creído, Señor, que tú nos has salvado para santificación. Que ahora nuestro espíritu, alma y cuerpo te pertenecen a ti. Y ya no debemos vivir esclavizados en el pecado. Ahora debemos vivir esclavizados a Cristo, porque Él es el Rey. Porque Cristo nos da paz, nos da justicia, nos hace libres, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa y nos bendice cada día, nos corona con favores y misericordias. Reconocemos, Señor, que necesitamos cada día tu gracia con abundancia. Gracia sobre gracia, como dice Juan 1. Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestras vidas y permítenos ver lo que nosotros está mal para entregártelo, Señor. Porque tú sabes que queremos vivir para ti. Reconocemos que somos tan frágiles, tan débiles, Señor, que por nosotros mismos no nos podemos sostener espiritualmente. Por eso necesitamos tu gracia. Y tú has dicho, bástate mi gracia, porque ella se perfecciona en la debilidad.
Y si Dios dice bástate mi gracia, es porque ya es suficiente. Tú tienes que aceptarla por la fe, tienes que recibirla, tienes que creer lo que Dios dice de ti, que eres un justo, que caminas en justicia, que eres un santo, que caminas en santificación, que eres un redimido, que caminas en redención. Por eso, mi hermano, ríndete a Cristo y permite que el Señor haga una obra en tu vida. Dile: Señor, cambia mi vida. Tú sabes que quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero nacer de nuevo. Por eso, Señor, acepto a Jesús, porque Él es el Rey de la gloria. Él es mi Señor. Yo creo en todo lo que Él hizo por mí en el Calvario. Yo lo acepto. Por eso, Padre, te pido que me permitas nacer de nuevo para poder vivir para ti. Concédeme el don del Espíritu Santo, para que esa gracia sea derramada en mi vida con abundancia y yo pueda vivir para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Démosle ese aplauso al Señor.